dos premios. Los ganadores de este concurso tendrán a una buena para desarrollar a la Orquesta Sinfónica de Barcelona Nacional de Cataluña en el auditorio. Espero que durante el concierto podáis hacer muchos ejercicios. Luego, más tarde, creo que os vamos a hacer uno de nosotros a vosotros. Si vais caliente, que nos hagáis fotos. Vamos a hacer unas fotos a vosotros. Pero bueno, de momento, me gustaría hablar de la siguiente obra para usted. Es todo el ruido de la cabalgata de las Valquirias, de Wagner, de interpretar. Más conocida por todos como la música de la Apocalipsis. Ahora vamos a ir a algo completamente distinto. Música tranquila, triste. Es el adagio para recuerda de San Barber. También está utilizada en una película, porque se hace también una película en la que la guerra es el tema, es la película Platoon, pero eso es una música maravillosa. Yo creo que podéis cerrar los ojos y descansar después de las noticias.
Se me olvidó decir que para el uso de Instagram, lo que se pone es hashtag ODS hashtag. Entonces, con este hashtag yo creo que vais a poder poner vuestros selfies en este concurso. Hablando de concursos, hemos tenido otro concurso, lo que días pasados, un concurso de establecer Facebook, y los ganadores del concurso de Facebook que ganaban un premio muy especial, que era sentarse con nosotros en el escenario. La verdad es que ahora que estoy dirigiendo la orquesta, he visto que allí tenemos dos sillas con, me imagino que sois los ganadores. Podéis ponernos de pie para que os vean. Esto no estaba preparado, ¿eh? Digo porque ¿habéis visto alguna vez en una orquesta? ¿Tú ya has estado dentro de una orquesta? La verdad es que no. Es espectacular. La verdad es que la imagen es impresionante, es muy bonito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que la próxima vez, el año que viene, podáis digamos unas sillas para que más gente dentro de la orquesta. Os puedo decir que es algo muy especial estar dentro de la orquesta. Sería completamente distinto. Antes cuando estábamos tocando el baje, estaban los trombones tocando detrás de ellos y veía las caras de todos. Me acuerdo hace años tocando en una orquesta sinfónica en Londres, creo que tocaba en una orquesta. Cuando los trombones tocaban muy fuerte, me acuerdo que había violas soltadas por aquí y tocaban los ensayos con casco de moto para que no les hiciera daño. No se da ni idea. Ahora vamos a tocar una danza húngara de Brahms.
Sí. Ustedes hacen una barra de estas para hacer pero yo he comprado una que había por aquí. Ahora nosotros hacemos para nosotros vamos a hacer una foto desde la orquesta a vosotros, o sea que se salir bien, por favor. Los concursos de hacerse hasta como la otra vez, esta sinfónica de Barcelona,
Nacional de Cataluña va a ser una orquesta fantástica, como podéis oír. Una orquesta en la que es una orquesta que no solo es fantástica, un grupo increíblemente compacto. Tenemos dentro de la orquesta grandes solistas. Para demostraros esto, va a hacer un concierto para trompeta y armónica. Lo va a tocar la trompeta solista de la orquesta. Mireia Farrés. Por alguna razón que desconozco, todos los colegas de Mireia en Natal me han pedido que les busque como la actriz.